En el Museo Británico de Londres, en la sala número 4 de la colección de antigüedades griegas y romanas, hay una escultura que millones de personas han contemplado durante casi 2 siglos. La conocemos como el diadúmeno, una representación de un atleta atándose una cinta de victoria alrededor de la cabeza. Los carteles informativos del museo explican que se trata de una copia romana de un original griego perdido, obra del escultor Policleto, creada alrededor del año 430 antes de nuestra era. Todo muy ordenado, todo muy claro. Pero hay un problema. Cuando esta escultura llegó al museo a principios del siglo XIX, no se llamaba diadúmeno. De hecho, durante los primeros años de su exhibición, los registros del propio museo la identificaban con otro nombre completamente diferente. Y no es un caso aislado. Decenas, quizás cientos, de las estatuas más famosas que hoy atribuimos a la antigua Grecia y Roma recibieron sus nombres actuales durante un periodo muy específico, entre 1800 y 1870 aproximadamente. Antes de esa ventana temporal, muchas de estas obras eran conocidas de formas muy distintas o directamente no tenían nombre documentado alguno. La pregunta que surge de forma natural es simple pero inquietante. Si estas estatuas son verdaderamente antiguas, si fueron creadas hace 2000 o 2500 años, ¿por qué hubo que ponerles nombre en el siglo XIX? ¿Qué nombres tenían antes? ¿Y quién decidió cambiarlos? ¿Y por qué? Si este tipo de anomalías históricas despiertan tu curiosidad tanto como la nuestra, te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que vamos a explorar hoy no es una teoría sin fundamento. Es un recorrido documentado por los registros de los propios museos, las cartas de los coleccionistas, los catálogos de las primeras excavaciones y los debates académicos del siglo XIX. Y lo que revelan estos documentos plantea preguntas para las que, hasta el día de hoy, no existe una respuesta completamente satisfactoria. Comencemos por establecer algo fundamental. Cuando hablamos de estatuas antiguas en los grandes museos europeos, estamos hablando principalmente de 3 categorías: las que fueron excavadas de yacimientos arqueológicos conocidos, las que formaron parte de colecciones privadas durante siglos antes de pasar a instituciones públicas, y las que aparecieron en el mercado del arte antiguo durante los siglos XVIII y XIX, muchas veces con procedencias dudosas o directamente desconocidas. En las 3 categorías encontramos el mismo fenómeno, un proceso masivo de renombramiento que tuvo lugar durante el siglo XIX. Tomemos como primer ejemplo uno de los casos más documentados, la Venus de Milo. Esta escultura, quizás la más famosa del mundo, junto con el David de Miguel Ángel, fue descubierta en abril de 1820 en la isla de Milos, en el archipiélago de las Cícladas griegas. El hallazgo está bien documentado. Un campesino llamado Yorgos Kentrotas encontró la figura dentro de un nicho en las ruinas de la antigua ciudad de Melos. Poco después, el oficial naval francés Jules Dumont d'Urville la vio y reconoció su potencial valor, iniciando las gestiones para que Francia la adquiriera. Hasta aquí, todo parece normal. Pero cuando examinamos los primeros documentos relacionados con la adquisición, encontramos algo peculiar. En los registros iniciales, la estatua no es identificada como Venus. De hecho, las primeras descripciones la llaman simplemente figura femenina de mármol o estatua femenina sin brazos. La identificación como Afrodita, y por extensión su nombre romano Venus, vino después, una vez que la pieza llegó a París y fue examinada por los académicos del Louvre. ¿Por qué es esto significativo? Porque la identificación de una estatua anónima con una deidad específica del panteón grecorromano requiere evidencia, requiere inscripciones, atributos iconográficos claros o documentación histórica que vincule la pieza con un contexto religioso determinado. En el caso de la Venus de Milo,
La identificación se basó principalmente en la pose de la figura y en comparaciones con otras representaciones de Afrodita conocidas en aquella época. Pero no había inscripción, no había documentación local que la identificara. No había contexto arqueológico que indicara que formaba parte de un templo dedicado a Venus. Esto no significa que la identificación sea incorrecta. Puede que efectivamente represente a Afrodita, pero lo que sí significa es que el nombre que hoy conocemos no vino con la estatua. Fue asignado en París por académicos franceses en 1820. Y aquí es donde el patrón comienza a volverse evidente. En el Museo del Vaticano, en el Cortile del Belvedere, se encuentra una de las esculturas más influyentes de la historia del arte occidental, el Apolo Belvedere. Durante siglos, esta figura de mármol ha sido considerada el epítome de la belleza masculina clásica, el modelo perfecto de las proporciones ideales griegas. Artistas del Renacimiento la estudiaron obsesivamente. Teóricos del arte como Johann Joachim Winckelmann la elevaron a la categoría de obra maestra absoluta. Pero cuando investigamos la historia documentada de esta escultura, encontramos vacíos desconcertantes. La primera mención conocida del Apolo Belvedere aparece en un inventario de la colección del cardenal Giuliano della Rovere, quien más tarde se convertiría en el Papa Julio II. El inventario está fechado a finales del siglo XV, pero aquí está el detalle. En ese inventario, la estatua no es identificada como Apolo. Las descripciones tempranas la llaman estatua virile o simplemente figura de mármol representando a un joven. La identificación específica como Apolo, el dios griego del sol, la música y la profecía, se consolidó gradualmente durante los siglos XVI y XVII. Pero incluso entonces, los argumentos para esa identificación eran principalmente estéticos, no arqueológicos. Se asumió que una figura masculina de tal belleza debía representar al dios de la belleza misma. ¿Y antes del inventario de Della Rovere? ¿De dónde vino la estatua? ¿Quién la creó? ¿Cómo se llamaba cuando fue esculpida originalmente? Según la narrativa convencional, el Apolo Belvedere es una copia romana en mármol de un original griego en bronce, creado por el escultor Leo Chares alrededor del año 330 antes de nuestra era. Esta atribución se basa en descripciones literarias antiguas de una estatua de Apolo creada por Leo Chares. Pero hay que ser claros, no existe ninguna inscripción en el Apolo Belvedere que mencione a Leo Chares. No existe documentación directa que vincule esta escultura específica con aquel escultor griego. La conexión es inferida, deducida, argumentada, pero no está probada de forma directa. Lo mismo ocurre con docenas de las estatuas más famosas del mundo antiguo. El discóbolo, la icónica representación de un atleta a punto de lanzar un disco, es atribuido a Mirón de Eleuteras, pero la atribución se basa en descripciones literarias del escritor romano Luciano de Samosata y otros autores antiguos que mencionan una estatua de un lanzador de disco creada por Mirón. No existe ninguna copia del discóbolo que tenga una inscripción que diga obra de Mirón. Las múltiples copias romanas que existen, dispersas en museos de Roma, Londres y Múnich, llegaron a nosotros sin nombre, sin atribución original, sin documentación que las vincule directamente con el escultor griego. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo sabemos que estas atribuciones son correctas? La respuesta honesta, la que los propios historiadores del arte reconocen en sus publicaciones académicas, es que se trata de identificaciones basadas en análisis estilístico, comparaciones literarias y, en muchos casos, tradición acumulada. No hay prueba documental directa para la mayoría de estas atribuciones. Esto no significa necesariamente que las atribuciones sean falsas. El método comparativo tiene valor. El análisis estilístico puede ser una herramienta válida. Pero lo que sí significa es que el grado de certeza que transmiten los carteles de los museos, esa sensación de que sabemos exactamente quién creó cada estatua y cuándo, es en realidad mucho más tenue
de lo que el público general asume. Y aquí llegamos al núcleo del fenómeno que queremos explorar hoy. Durante el siglo XIX, especialmente en su primera mitad, los grandes museos europeos experimentaron un proceso de organización y clasificación sin precedentes. El Museo Británico, el Louvre, los museos vaticanos, el Altes Museum de Berlín, todos ellos pasaron por un período de catalogación intensiva en el que se asignaron nombres, fechas, atribuciones y procedencias a miles de objetos que en muchos casos habían permanecido en colecciones privadas durante siglos sin documentación sistemática. Este proceso de catalogación tenía un objetivo comprensible: crear orden a partir del caos, hacer que las colecciones fueran accesibles para estudiantes, artistas y el público general, proporcionar contexto educativo para objetos que de otro modo serían simplemente estatuas viejas o piedras talladas. Pero el proceso también tenía una consecuencia inevitable. Donde no había información, había que llenar los vacíos. Donde no había nombres, había que asignarlos. Donde no había fechas, había que estimarlas. Los académicos del siglo XIX eran conscientes de esto. Las publicaciones de la época están llenas de debates sobre atribuciones, de argumentos a favor y en contra de identificaciones específicas, de reconocimientos explícitos de que muchas asignaciones eran tentativas. Pero con el paso del tiempo, las atribuciones tentativas se convirtieron en atribuciones aceptadas. Las estimaciones se convirtieron en fechas. Los posiblemente se convirtieron en definitivamente. Y los nombres asignados en el siglo XIX se convirtieron en los nombres que hoy damos por sentados como originales. Hay un documento fascinante que ilustra este proceso mejor que cualquier otro. Se trata del catálogo del escultor y restaurador italiano Bartolomeo Cavaceppi, publicado en Roma en 3 volúmenes entre 1768 y 1772. Cavaceppi fue uno de los restauradores de antigüedades más prolíficos del siglo XVIII. Su taller procesó cientos de estatuas que hoy se encuentran en los principales museos del mundo. En su catálogo, Cavaceppi incluye ilustraciones y descripciones de las piezas que restauró, y lo que resulta revelador es cómo identifica muchas de ellas. Estatuas que hoy conocemos con nombres específicos de dioses, héroes o personajes históricos aparecen en el catálogo de Cavaceppi simplemente como figura togada, torso masculino, cabeza femenina, estatua de joven. Cavaceppi no estaba siendo negligente, estaba siendo honesto. No sabía quiénes representaban esas estatuas porque no había documentación que lo indicara. Los nombres vinieron después, y en muchos casos vinieron de académicos que nunca vieron las estatuas en su contexto original, que no participaron en su excavación, que simplemente las examinaron décadas o siglos después de que fueran arrancadas de su ubicación original, despojadas de cualquier inscripción o contexto que pudiera haber existido. Esto nos lleva a una pregunta más profunda, una que los historiadores del arte raramente formulan en voz alta. ¿Y si algunas de estas estatuas nunca tuvieron los nombres que les asignamos? ¿Y si su función original era completamente diferente de lo que asumimos? ¿Y si las identificaciones del siglo XIX, lejos de recuperar conocimiento perdido, crearon un sistema de clasificación que proyectó sobre el pasado las expectativas y preconcepciones de una época muy diferente? Para entender la magnitud de esta posibilidad, necesitamos examinar casos específicos donde la documentación nos permite rastrear el proceso de renombramiento con cierto detalle. Uno de los más instructivos es el del llamado Hércules Farnesio, una colosal estatua de mármol que hoy se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Con sus más de 3 metros de altura, esta representación de un Hércules musculoso, apoyado en su clava, ha sido durante siglos un símbolo del poder y la fuerza masculina en la tradición artística occidental. La estatua fue descubierta en las termas de Caracalla de Roma, durante excavaciones realizadas en 1546. Esto está documentado.
Lo que también está documentado es que la estatua fue encontrada sin cabeza y sin piernas. Las partes que vemos hoy fueron esculpidas posteriormente por el artista Guglielmo della Porta, siguiendo su propia interpretación de cómo debería verse la figura completa. Pero hay más. La identificación de esta estatua como Hércules se basa en la presencia de la clava y la piel de león. Estos son atributos iconográficos tradicionalmente asociados con Hércules, el héroe griego conocido por sus 12 trabajos. Sin embargo, cuando examinamos las primeras descripciones de la estatua en los registros del siglo XVI, encontramos que no siempre fue identificada como Hércules. Algunos documentos tempranos la describen simplemente como gigante o figura colosal. La identificación específica como Hércules se fue consolidando gradualmente, a medida que la estatua era examinada por académicos que aplicaban el sistema de clasificación mitológica que estaba siendo desarrollado en esa misma época. Y aquí está el detalle crucial. La clava y la piel de león que sustentan la identificación como Hércules también podrían haber sido añadidas durante las restauraciones. No existe documentación que confirme que estos elementos estaban presentes en el fragmento original encontrado en 1546. Guglielmo della Porta, el restaurador, podría haber añadido estos atributos precisamente porque decidió que la estatua debía representar a Hércules. En otras palabras, la evidencia que usamos para identificar la estatua podría ser producto de la propia identificación, no su causa. Este problema de circularidad aparece una y otra vez cuando examinamos la historia de las grandes estatuas antiguas. Los académicos del siglo XIX identificaron estatuas basándose en atributos iconográficos, pero muchos de esos atributos fueron añadidos por restauradores que ya tenían una identificación en mente, y esa identificación se basaba en los atributos. El círculo se cierra sobre sí mismo. ¿Significa esto que todas las identificaciones son falsas? No necesariamente. Algunas estatuas sí tienen inscripciones originales. Algunas sí fueron encontradas en contextos arqueológicos que permiten una identificación razonable, pero muchas otras, quizás la mayoría, fueron renombradas en un proceso que tuvo más que ver con las necesidades organizativas del siglo XIX que con la recuperación de conocimiento genuinamente antiguo. Y esto plantea una última pregunta para esta primera parte de nuestra exploración. Si los nombres que conocemos fueron asignados en el siglo XIX, ¿qué nombres tenían estas estatuas antes? ¿Cómo las llamaban las personas que las vieron durante los siglos anteriores, antes de que los museos modernos y los sistemas de clasificación académica impusieran su orden sobre el pasado? Los registros existen. Las cartas de coleccionistas, los inventarios de palacios, los diarios de viajeros del Grand Tour, todos ellos contienen menciones de estatuas que hoy identificamos con nombres grecorromanos. Y lo que revelan esos documentos es sorprendente. Muchas de estas estatuas eran conocidas con nombres completamente diferentes, nombres que no tenían ninguna conexión con la mitología clásica que hoy les atribuimos. Exploraremos esos nombres olvidados y las preguntas que plantean en la siguiente parte de este recorrido. Antes de que el Museo Británico existiera como institución pública, antes de que el Louvre abriera sus puertas tras la Revolución Francesa, antes de que los grandes estados europeos decidieran que las antigüedades debían ser patrimonio de todos, las estatuas que hoy llamamos griegas y romanas vivían una existencia muy diferente. Estaban dispersas en palacios, villas, jardines privados y colecciones eclesiásticas. Y los documentos que registraban su presencia en esos lugares revelan algo que la narrativa museística moderna ha oscurecido. Los nombres con los que se conocían esas estatuas eran, en muchos casos, radicalmente distintos de los que les asignamos hoy. Comencemos con un documento extraordinario que se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Se trata del inventario de la colección de antigüedades del cardenal Alessandro Albani, compilado en 1763.
El cardenal Albani fue uno de los coleccionistas de arte antiguo más importantes del siglo XVIII. Su villa en Roma, la Villa Albani, albergaba cientos de estatuas, relieves, bustos y fragmentos arquitectónicos que había adquirido a lo largo de décadas. El inventario de 1763 es meticuloso. Describe cada pieza con su ubicación dentro de la villa, sus dimensiones aproximadas y, lo más importante para nuestra investigación, el nombre con el que era conocida en aquel momento. Y aquí es donde surgen las primeras sorpresas. Una estatua que el inventario describe como Il giovane del giardino, el joven del jardín, aparece en catálogos posteriores del siglo XIX identificada como un Hermes o Mercurio. Otra pieza registrada simplemente como la Donna Velata, la mujer velada, fue posteriormente clasificada como una representación de Pudicitia, la personificación romana de la modestia. Un busto que Albani catalogaba como testa incógnita, cabeza desconocida, hoy se exhibe en un museo romano con el nombre de un emperador específico. ¿Qué ocurrió entre 1763 y las catalogaciones del siglo XIX? ¿De dónde surgieron esas identificaciones? La respuesta nos lleva a un personaje fundamental en la historia de la arqueología y el arte antiguo, Johann Joachim Winckelmann. Este académico alemán, bibliotecario del propio cardenal Albani, es considerado hoy el padre de la historia del arte como disciplina académica. Su obra principal, La historia del arte de la antigüedad, publicada en 1764, estableció el marco conceptual que domina hasta hoy nuestra comprensión del arte grecorromano. Winckelmann hizo algo que nadie había hecho sistemáticamente antes: crear una cronología estilística del arte antiguo, dividiendo la producción artística griega en períodos arcaico, clásico, helenístico, y estableciendo criterios para distinguir originales griegos de copias romanas. Su trabajo fue revolucionario. También fue, en muchos aspectos, especulativo. Winckelmann nunca visitó Grecia, nunca excavó un yacimiento arqueológico. Su conocimiento del arte griego provenía casi exclusivamente de estatuas que se encontraban en colecciones italianas, la mayoría de las cuales eran, según su propia clasificación, copias romanas de originales perdidos. Trabajó con lo que tenía disponible, y lo que tenía disponible eran piezas sin documentación, sin inscripciones, sin contexto arqueológico claro. Lo que Winckelmann sí tenía eran los textos clásicos, las descripciones de Plinio el Viejo, Pausanias, Luciano y otros escritores antiguos que mencionaban estatuas famosas, escultores célebres, templos y santuarios decorados con obras maestras. El método de Winckelmann consistía en comparar las estatuas que veía en las colecciones romanas con las descripciones de los textos antiguos, buscando correspondencias que le permitieran identificar qué pieza correspondía a qué descripción. Este método tiene una lógica innegable. Si un texto antiguo describe una estatua de Apolo con ciertas características y encontramos una estatua que parece coincidir con esas características, es razonable proponer que podría tratarse de una copia de aquella obra original. El problema es que las descripciones antiguas son frecuentemente vagas, las características son comunes a muchas estatuas y el margen de error en las identificaciones es enorme. Winckelmann era consciente de esto. En sus escritos utiliza frecuentemente expresiones como probablemente representa, podría tratarse de, es posible que sea, pero los académicos que vinieron después, los catalogadores de los grandes museos del siglo XIX, fueron gradualmente eliminando esos matices. Las identificaciones tentativas de Winckelmann se convirtieron en identificaciones definitivas en los carteles de los museos, y así, estatuas que durante siglos habían sido conocidas por nombres descriptivos simples, nombres que honestamente reconocían que no se sabía a quién representaban, recibieron nuevos nombres que proyectaban sobre ellas
toda la arquitectura mitológica del mundo clásico. Hay un caso particularmente revelador que merece atención detallada. En el Museo del Prado de Madrid se encuentra una escultura conocida hoy como el Grupo de San Ildefonso. Esta pieza, que representa a dos figuras masculinas jóvenes de pie junto a un altar, ha sido objeto de debate académico durante más de 200 años. Cuando la escultura llegó a España en el siglo XVIII, formando parte de la colección real, los inventarios la describían simplemente como dos jóvenes junto a un ara o grupo de dos figuras masculinas. No había identificación mitológica específica. Fue durante el siglo XIX cuando comenzaron a proliferar las interpretaciones. Algunos académicos propusieron que representaba a Cástor y Pólux, los gemelos divinos de la mitología griega. Otros argumentaron que se trataba de Orestes y Pílades, los amigos legendarios. Otros más sugirieron que podría representar a Hipnos y Tánatos, las personificaciones del sueño y la muerte. Hubo quien propuso que eran simplemente dos atletas anónimos realizando un sacrificio. Lo fascinante es que ninguna de estas identificaciones tiene evidencia directa que la respalde. No hay inscripción en la escultura. No hay documentación de su hallazgo que indique contexto. No hay atributos iconográficos claramente distintivos que permitan una identificación unívoca. Las diferentes propuestas se basan en comparaciones estilísticas, en interpretaciones de la pose, en analogías con otras obras, pero ninguna tiene la solidez de una prueba documental. Y sin embargo, en diferentes épocas y en diferentes publicaciones, esta escultura ha sido presentada con certeza como representación de uno u otro par de figuras mitológicas. El nombre cambiaba según quién escribiera el catálogo. Este fenómeno de nombres cambiantes no es exclusivo del Grupo de San Ildefonso. Se repite con docenas de estatuas en los grandes museos europeos. En el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles existe una colección extraordinaria de bronces provenientes de las excavaciones de Herculano y Pompeya. Estas excavaciones, iniciadas en 1738 y 1748 respectivamente, fueron las primeras excavaciones arqueológicas sistemáticas de la era moderna. Y lo que resulta instructivo es comparar los primeros inventarios de los hallazgos con las identificaciones actuales. Los registros de las excavaciones borbónicas, conservados en los archivos de Nápoles, describen muchas de las estatuas encontradas con términos puramente descriptivos. Figura de bronce de tamaño natural representando un hombre, estatua femenina con paños, busto de personaje desconocido. Los excavadores del siglo XVIII, a diferencia de los catalogadores del XIX, frecuentemente admitían que no sabían a quién representaban las piezas que encontraban. Las identificaciones específicas vinieron después, cuando académicos formados en la tradición de Winkelmann comenzaron a examinar las colecciones y a proponer conexiones con los textos clásicos y con otras piezas ya identificadas en colecciones romanas. Un ejemplo concreto: una de las estatuas de bronce más famosas de Herculano es hoy conocida como el Hermes en reposo. Se trata de una figura masculina sentada en una pose relajada que sugiere descanso o contemplación. La identificación como Hermes, el mensajero de los dioses, se basa principalmente en comparaciones estilísticas con otras representaciones de Hermes y en la interpretación de la pose como apropiada para un dios viajero tomando un descanso. Pero los primeros registros de la excavación no la identifican como Hermes. La describen simplemente como figura sedente de joven. La asignación del nombre divino vino después, propuesta por académicos que nunca vieron la estatua en su contexto original, que la encontraron ya en una colección, limpia, restaurada, despojada de cualquier elemento contextual que pudiera haber existido cuando fue sepultada por la erupción del Vesubio. ¿Tenía esta estatua un nombre en herculano? ¿La llamaban los habitantes de la ciudad Hermes? ¿O tenía otro nombre? Quizás un nombre local, quizás un nombre que no correspondía con ninguna figura del panteón olímpico que conocemos.
No lo sabemos. Los registros no nos lo dicen. Y la identificación actual es, en el mejor de los casos, una conjetura educada. Hay otro documento que merece nuestra atención. Se trata de los diarios de viaje de diversos participantes del Grand Tour, esa tradición de los siglos XVII y XVIII en la que jóvenes aristócratas y burgueses europeos viajaban a Italia para completar su educación cultural visitando las ruinas y colecciones del mundo clásico. Estos diarios son fascinantes porque capturan las percepciones de personas cultas que veían las estatuas antiguas antes de que el sistema de clasificación del siglo XIX se consolidara. Y lo que revelan es una fluidez en los nombres que contrasta marcadamente con la certeza que proyectan los museos modernos. El escritor y arquitecto inglés John Evelyn visitó Roma en 1644. En su diario, describe las estatuas que ve en diversas colecciones romanas. Lo notable es cómo se refiere a muchas de ellas. Estatuas que hoy tienen nombres mitológicos específicos aparecen en el diario de Evelyn como una figura antigua de gran mérito, estatua de un filósofo, representación de algún príncipe antiguo. Evelyn, un hombre educado y conocedor del arte, frecuentemente no sabía o no estaba seguro de a quién representaban las estatuas que admiraba. Casi un siglo después, en 1758, el escritor francés Charles de Brosses publicó sus cartas de viaje por Italia bajo el título Lettres familières écrites d'Italie. De Brosses describe las mismas colecciones que Evelyn había visitado, pero para entonces algunas estatuas ya habían comenzado a recibir identificaciones específicas. Sin embargo, de Brosses ocasionalmente expresa escepticismo sobre estas identificaciones. En una de sus cartas, comenta sobre una estatua que le presentaron como representación de un emperador específico. Me dicen que es Trajano, pero confieso que no veo en qué se distingue de una docena de otras cabezas que he visto identificadas como otros emperadores. Esta observación de Brosses es más aguda de lo que parece. Muchas de las identificaciones de bustos imperiales romanos se basan en comparaciones con monedas. Si un busto tiene rasgos similares a los que aparecen en monedas de cierto emperador, se asume que representa a ese emperador. Pero las monedas romanas frecuentemente idealizaban o estandarizaban los rasgos de los gobernantes, y distintos emperadores pueden parecer notablemente similares en diferentes acuñaciones. El margen de error en estas identificaciones es considerable, y sin embargo, los museos presentan estos bustos con nombres específicos: Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio. La incertidumbre que de Brosses expresaba en 1758 ha desaparecido de los carteles informativos. Regresemos ahora a una pregunta que dejamos planteada en la parte anterior. Si los nombres actuales fueron asignados en el siglo XIX, ¿qué nombres tenían estas estatuas antes? ¿Cómo las llamaban las personas que las vieron durante los siglos medievales y renacentistas? La evidencia disponible sugiere algo sorprendente. En muchos casos, las estatuas antiguas que sobrevivieron la Antigüedad tardía y la Edad Media no conservaron nombres mitológicos grecorromanos. Por el contrario, fueron reinterpretadas dentro de marcos culturales completamente diferentes. Un ejemplo notable es la estatua ecuestre de Marco Aurelio, que hoy se encuentra en los museos capitolinos de Roma, con una réplica en la plaza del Campidoglio. Esta es una de las pocas estatuas ecuestres de bronce que sobrevivieron desde la antigüedad, y existe una teoría tradicional sobre por qué se conservó. Durante la Edad Media, se creía que representaba a Constantino, el primer emperador cristiano, y por eso no fue fundida como tantas otras estatuas paganas. Esta teoría aparece en fuentes medievales y renacentistas. Documentos del siglo XII se refieren a la estatua como Caballus Constantini, el caballo de Constantino. No Marco Aurelio, no un emperador filósofo pagano del siglo II, sino Constantino, el emperador que legalizó el cristianismo.
¿Cuándo y cómo se produjo la reidentificación como Marco Aurelio? Los registros sugieren que fue durante el Renacimiento, cuando los humanistas comenzaron a estudiar las monedas romanas y a comparar los rasgos de la estatua con los retratos numismáticos de diferentes emperadores. La conclusión de que representaba a Marco Aurelio se basó en estas comparaciones, no en ninguna documentación antigua que identificara la estatua. Pero hay otro detalle interesante. Algunos documentos medievales no la llaman ni Constantino ni Marco Aurelio. Simplemente la describen como el caballo de bronce o el gran caballo. El nombre del jinete era secundario o desconocido. Este patrón de estatuas que tuvieron múltiples identidades a lo largo de los siglos, identidades que dependían del contexto cultural de quienes las observaban, se repite en numerosos casos. La estatua conocida como el espinario, que representa a un joven sentado extrayéndose una espina del pie, es otro ejemplo. Esta pieza, una de las más copiadas durante el Renacimiento, se encontraba en Roma al menos desde el siglo XII. Los documentos medievales la mencionan, pero no con ningún nombre mitológico. Durante el Renacimiento surgieron varias teorías sobre su identidad. Algunos propusieron que era un pastor legendario, otros que representaba a un atleta, otros que era un personaje de algún mito perdido. Hoy, la mayoría de los catálogos la describen simplemente como espinario o spinario, el que se saca la espina, un nombre descriptivo que no asigna identidad mitológica específica. En este caso, la honestidad ha prevalecido, pero en muchos otros casos se han impuesto identificaciones que no tienen más fundamento que las teorías renacentistas o las especulaciones de los académicos del siglo XIX. La implicación de todo esto es profunda. Lo que los museos nos presentan como conocimiento recuperado sobre el mundo antiguo es, en muchos casos, una construcción interpretativa del período moderno. Los nombres de las estatuas, las identificaciones de los personajes, las atribuciones a escultores específicos, todo esto fue elaborado siglos después de que las obras fueran creadas por personas que no tenían acceso a la documentación original, si es que tal documentación existió alguna vez. Esto no significa que todas las identificaciones sean falsas. Algunas estatuas sí tienen inscripciones antiguas que las identifican. Algunas sí fueron encontradas en contextos arqueológicos claros, como templos dedicados a deidades específicas. Algunas sí coinciden de manera convincente con descripciones literarias antiguas, pero estas son la minoría. La mayoría de las estatuas que pueblan los grandes museos del mundo llegaron a nosotros sin nombre, sin inscripción, sin contexto. Y el proceso de darles nombre fue un acto de interpretación, no de descubrimiento. Lo que la historia convencional del arte antiguo no explica satisfactoriamente es por qué tantas estatuas perdieron sus identidades originales. Si estas obras fueron creadas en templos, plazas y edificios públicos del mundo grecorromano, ¿no deberían haber conservado alguna documentación sobre su identidad? ¿No deberían las inscripciones originales haber sobrevivido en al menos algunos casos? La explicación convencional recurre a la destrucción. Los cristianos destruyeron las inscripciones paganas. Los bárbaros saquearon los templos. El tiempo y el abandono borraron los registros. Y ciertamente hubo destrucción. Nadie niega que muchas estatuas fueron dañadas, mutiladas o fundidas a lo largo de los siglos. Pero hay casos donde la explicación no satisface completamente. Estatuas que supuestamente estuvieron en colecciones continuas desde la antigüedad, que nunca fueron enterradas ni abandonadas, que pasaron de mano en mano sin interrupción, también llegaron al siglo XIX sin nombres. ¿Cómo es posible que se perdiera la identidad de una estatua que nunca dejó de ser propiedad de alguien? Una posibilidad que la historia alternativa considera es que algunas de estas estatuas
nunca tuvieron los nombres que les asignamos, que fueron creadas en contextos diferentes de los que asumimos, que pertenecen a tradiciones culturales que no comprendemos completamente o que han sido deliberadamente reinterpretadas para encajar en una narrativa histórica determinada. Esta posibilidad merece ser explorada con los hechos disponibles. Y eso es exactamente lo que haremos en la siguiente parte, examinando casos específicos donde la documentación plantea preguntas que la explicación convencional no puede responder fácilmente. En 1816, un diplomático británico llamado Thomas Bruce, séptimo conde de Elgin, completó la venta al gobierno británico de una colección de esculturas que había removido del Partenón de Atenas entre 1801 y 1812. Esta transacción, una de las más controvertidas en la historia del arte, trajo a Londres los famosos mármoles de Elgin, que hoy ocupan una sala completa del Museo Británico. Lo que pocos visitantes del museo saben es que el proceso de catalogación e identificación de estas esculturas fue extraordinariamente complejo y que las identificaciones que hoy aceptamos como definitivas fueron objeto de intenso debate durante décadas. Cuando los mármoles llegaron a Londres, estaban fragmentados, erosionados y carentes de cualquier inscripción que indicara a quién representaban. Las figuras de los frontones, esas esculturas monumentales que decoraban los extremos triangulares del templo, llegaron sin cabezas en muchos casos, sin brazos, sin los atributos que normalmente permitirían identificar a las deidades representadas. El académico que asumió la tarea de identificar las figuras fue el anticuario Richard Payne Knight, seguido por una sucesión de expertos que incluyó a Edward Dodwell, William Wilkins y posteriormente Adolf Furtwängler. Y lo que revelan los registros de sus deliberaciones es un proceso de identificación basado casi enteramente en conjeturas educadas. Tomemos como ejemplo la figura conocida hoy como Dionisos, una escultura reclinada del frontón oriental del Partenón. Cuando llegó a Londres, esta figura no tenía cabeza, no tenía atributos específicos de Dionisos como la hiedra o el tirso, y su pose reclinada podía corresponder a múltiples personajes de la mitología griega. La identificación como Dionisos fue propuesta por académicos del siglo XIX, basándose en la posición de la figura dentro del esquema compositivo del frontón y en comparaciones con otras representaciones de Dionisos en el arte griego. Pero hay un detalle que complica esta identificación. Las descripciones antiguas del Partenón, particularmente las de Pausanias, el viajero griego del siglo II de nuestra era, son notablemente vagas respecto a las figuras de los frontones. Pausanias menciona que el frontón oriental representaba el nacimiento de Atenea, pero no identifica específicamente a cada una de las figuras que componían la escena. La identificación de la figura reclinada como Dionisos no proviene de ningún texto antiguo. Proviene de la interpretación de académicos británicos y alemanes del siglo XIX. Y aquí surge una pregunta legítima. Si Pausanias visitó el Partenón cuando todavía estaba intacto, cuando las esculturas aún tenían sus colores originales, cuando probablemente existían inscripciones o tradiciones locales que identificaban a cada figura, ¿por qué no nos dejó una lista clara de quién era quién? ¿Por qué su descripción es tan general? Una posibilidad es que Pausanias simplemente no consideró necesario ser más específico. Otra posibilidad es que sus escritos fueron editados o resumidos en algún momento de su transmisión. Pero hay una tercera posibilidad que la historia alternativa considera. Quizás las figuras no eran tan fácilmente identificables, ni siquiera en la antigüedad. Quizás la claridad con la que hoy asignamos nombres a estas esculturas es un producto del siglo XIX, no del siglo V antes de nuestra era. Pasemos a otro caso, igualmente revelador. En el Museo Arqueológico Nacional de Atenas se encuentra una estatua de bronce conocida como el efebo de Anticitera. Esta extraordinaria pieza fue rescatada del mar en 1900 y 1901,
Como parte del primer rescate arqueológico submarino de la historia, en las costas de la isla de Anticitera. Cuando la estatua fue recuperada, los arqueólogos inmediatamente reconocieron su excepcional calidad, pero identificar a quién representaba resultó ser un problema considerable. La figura es la de un joven atlético con el brazo derecho extendido, como si sostuviera algo, pero ese algo, sea lo que fuera, no se conservó. Las teorías sobre la identidad de esta figura han proliferado durante más de un siglo. Algunos académicos han propuesto que representa a Paris sosteniendo la manzana de la discordia. Otros argumentan que es Perseo sosteniendo la cabeza de Medusa. Otros más sugieren que podría ser un atleta sosteniendo un premio de victoria. Hay quien ha propuesto que es Hermes sosteniendo el caduceo. Lo notable es que cada una de estas identificaciones tiene defensores académicos serios. Cada una puede argumentarse con cierta plausibilidad basándose en la pose, el estilo, las comparaciones con otras obras, y ninguna puede probarse de forma definitiva, porque el objeto que sostenía la figura, el elemento que habría permitido una identificación clara, está perdido. En el Museo Nacional de Atenas, el cartel informativo presenta la estatua como Efebo de Anticitera, con una nota que menciona las diversas teorías sobre su identidad. En este caso, la institución ha optado por la honestidad, reconociendo que no sabemos realmente quién es este joven de bronce. Pero este caso es excepcional precisamente porque la estatua fue encontrada en el siglo XX, cuando los estándares de documentación arqueológica eran más rigurosos. Las estatuas encontradas en siglos anteriores, o las que formaban parte de colecciones antiguas, raramente reciben este tratamiento de cautela. Sus identificaciones, por especulativas que sean, se presentan con la misma certeza que si hubieran sido encontradas con una inscripción en la base. Hay un fenómeno particularmente interesante que merece exploración: el caso de las estatuas que cambiaron de nombre múltiples veces a lo largo de la historia, reflejando no nuevos descubrimientos sobre su identidad, sino cambios en las preferencias interpretativas de los académicos. Un ejemplo bien documentado es el busto conocido hoy como Antínoo. Este joven, favorito del emperador Adriano, es uno de los personajes más representados en la escultura romana. Existen docenas de bustos y estatuas identificados como Antínoo en museos de todo el mundo. La identificación se basa en características faciales distintivas: cabello rizado abundante, expresión melancólica, labios carnosos, mentón redondeado. Pero cuando rastreamos la historia de identificaciones de estos bustos, encontramos que muchos de ellos fueron identificados de formas muy diferentes antes del siglo XIX. En inventarios del siglo XVII y XVIII, bustos que hoy catalogamos como Antínoo aparecen descritos como Baco joven, cabeza de Efebo, retrato de joven desconocido, o incluso con nombres de otros personajes históricos completamente diferentes. La consolidación de la identificación como Antínoo ocurrió durante el siglo XIX, cuando los estudios sobre el reinado de Adriano se intensificaron y cuando la figura de Antínoo capturó la imaginación romántica de los académicos de la época. El aumento dramático en el número de esculturas identificadas como Antínoo durante este periodo sugiere que la identificación se puso de moda, por así decirlo, y que bustos que antes tenían otras identidades o ninguna fueron reinterpretados para sumarse al corpus de retratos del favorito imperial. ¿Significa esto que ninguno de estos bustos representa realmente a Antínoo? No necesariamente. Algunos probablemente sí lo hacen, pero el proceso por el cual se decidió cuáles eran genuinos y cuáles no fue mucho más arbitrario de lo que los catálogos de los museos sugieren. Y esto nos lleva a un problema más profundo: el problema de la circularidad en las identificaciones. El método estándar para identificar estatuas antiguas funciona así. Primero, se establece un grupo de referencia de esculturas que se consideran representaciones auténticas de un personaje determinado. Estas esculturas de referencia
suelen ser aquellas que tienen alguna forma de identificación independiente, como una inscripción o un contexto arqueológico claro. Luego, otras esculturas se comparan con este grupo de referencia. Si los rasgos coinciden, se añaden al corpus de representaciones de ese personaje. El problema es que el grupo de referencia inicial es frecuentemente muy pequeño, a veces de solo una o dos piezas, y las comparaciones estilísticas tienen un margen de error considerable. Dos esculturas pueden parecerse simplemente porque fueron creadas en el mismo taller, en la misma época, siguiendo las mismas convenciones estilísticas, sin que necesariamente representen al mismo personaje. Además, existe un problema de retroalimentación. A medida que más esculturas se añaden al corpus de un personaje basándose en comparaciones con el grupo de referencia, el concepto de cómo se veía ese personaje se expande. Esto puede llevar a la inclusión de esculturas que originalmente no habrían coincidido con el grupo de referencia inicial, pero que coinciden con las adiciones posteriores. El corpus crece, pero la certeza de las identificaciones individuales disminuye. Este fenómeno está bien documentado en la literatura académica sobre escultura antigua. Los especialistas son conscientes de las limitaciones del método comparativo, pero esa conciencia raramente se transmite al público general. Los carteles de los museos presentan identificaciones con certeza, sin matices, sin reconocimiento de las dudas que existen en la literatura especializada. Examinemos ahora un caso particularmente intrigante que ilustra cómo la documentación histórica puede contradecir las identificaciones modernas. En el Museo del Louvre se encuentra una escultura conocida como la Diana de Versalles. Esta figura femenina, representada en movimiento con un ciervo a su lado, es considerada una de las mejores representaciones de la diosa cazadora que ha sobrevivido desde la antigüedad. La escultura formó parte de las colecciones reales francesas durante siglos antes de pasar al Louvre tras la Revolución. La identificación como Diana, la diosa romana de la caza equivalente a la griega Artemisa, parece obvia dado el ciervo que la acompaña. El ciervo es uno de los atributos tradicionales de Diana. Todo parece encajar perfectamente. Pero cuando examinamos la documentación histórica de esta escultura, encontramos algo curioso. Los primeros registros que mencionan la estatua, del siglo XVI, no la identifican consistentemente como Diana. En algunos inventarios aparece como figura de ninfa, en otros como cazadora antigua, en otros simplemente como estatua femenina con ciervo. La identificación específica como Diana se consolidó gradualmente, pero no fue la única interpretación propuesta. Y hay más. El ciervo que acompaña a la figura fue añadido en algún momento durante las restauraciones del siglo XVI o XVII. La escultura original, según algunos estudiosos, podría no haber incluido al animal. Si el ciervo es una adición posterior, entonces el principal argumento para identificar la figura como Diana se desmorona. ¿Quién era realmente esta figura antes de que le pusieran nombre? ¿Y quién decidió que debía ser Diana? Los registros no nos dan respuestas claras. Lo que sí muestran es un proceso de identificación que fue cualquier cosa menos científico. Fue un proceso influido por las expectativas de los coleccionistas, por las modas académicas de cada época, por el deseo de tener en las colecciones reales representaciones de las principales deidades del panteón clásico. Este deseo de completar colecciones, de tener representaciones de todos los dioses importantes, tuvo un efecto documentado en las identificaciones. Los coleccionistas y los curadores del siglo XIX querían poder decir que poseían un Apolo, un Júpiter, una Venus, un Marte, y cuando no tenían una identificación clara, tendían a asignar la identidad que faltaba en su colección a estatuas que pudieran plausiblemente representarla. Este fenómeno está documentado en la correspondencia de los curadores de los grandes museos. Las cartas muestran discusiones sobre si una estatua determinada podría ser identificada como tal o cual deidad, con argumentos que frecuentemente
tienen más que ver con las necesidades organizativas de la colección que con evidencia objetiva sobre la identidad de la pieza. Pasemos ahora a examinar un tipo de evidencia diferente: los nombres con los que las poblaciones locales conocían a las estatuas antes de que los académicos europeos las catalogaran. Este es un territorio fascinante y poco explorado. Cuando los arqueólogos europeos comenzaron a excavar en Grecia, Italia, Egipto y el cercano Oriente durante los siglos XVIII y XIX, encontraron que las poblaciones locales frecuentemente tenían sus propios nombres y tradiciones asociados con los monumentos antiguos de sus regiones. En muchos casos, estos nombres locales no tenían ninguna conexión con la mitología clásica grecorromana que los académicos europeos proyectaban sobre las estatuas. Las poblaciones locales llamaban a las estatuas con nombres de santos, con nombres de figuras de leyendas locales, o simplemente con nombres descriptivos que reflejaban alguna característica visible de la pieza. Un ejemplo documentado proviene de Grecia. Antes de que la arqueología sistemática llegara al país en el siglo XIX, los campesinos griegos tenían sus propias tradiciones sobre las ruinas antiguas que salpicaban su paisaje. Las estatuas que sobrevivían en los campos, frecuentemente dañadas por el tiempo y utilizadas como material de construcción, eran conocidas por nombres que reflejaban creencias locales, no la mitología clásica que los académicos querían encontrar. Cuando los arqueólogos europeos llegaron, generalmente ignoraron estos nombres locales. Los consideraban supersticiones de campesinos ignorantes que no comprendían la verdadera naturaleza de los monumentos de sus propios ancestros. Los nombres locales fueron reemplazados por nombres grecorromanos clásicos, y las tradiciones locales fueron descartadas como irrelevantes. Pero hay que hacer una pregunta incómoda. ¿Y si esas tradiciones locales, transmitidas de generación en generación durante siglos, contenían alguna verdad que los académicos del siglo XIX no supieron reconocer? ¿Y si los nombres que las poblaciones locales daban a las estatuas reflejaban una memoria, aunque distorsionada, de la identidad original de las piezas? Esta posibilidad raramente se considera en los estudios académicos convencionales. Se asume que los campesinos del siglo XVIII no podían saber nada útil sobre estatuas creadas 2000 años antes. Se asume que la cadena de transmisión se rompió completamente, que todo conocimiento original se perdió. Pero esta suposición merece ser cuestionada. Las tradiciones orales pueden preservar información durante períodos sorprendentemente largos, aunque frecuentemente en formas distorsionadas o mezcladas con elementos posteriores. Descartar completamente los nombres y tradiciones locales como irrelevantes puede haber sido un error. Lo que sí está documentado es que el proceso de renombramiento tuvo un componente cultural importante. Los académicos europeos del siglo XIX veían en las estatuas antiguas la encarnación de valores estéticos e ideológicos que consideraban superiores. La Grecia clásica era para ellos el origen de la civilización, la fuente de todo lo bueno y bello en la cultura occidental. Este marco ideológico influyó en cómo identificaban las estatuas. Las figuras masculinas de cuerpos perfectos debían representar a dioses, héroes o atletas, porque eso es lo que la Grecia idealizada producía. Las figuras femeninas debían representar a diosas, musas o personificaciones de virtudes abstractas. Las alternativas, como que pudieran representar a personas comunes, funcionarios locales o personajes de tradiciones que no comprendemos, raramente se consideraban. La proyección de la mitología clásica sobre estatuas de identidad desconocida fue, en muchos sentidos, un acto de apropiación cultural. Los europeos del siglo XIX no estaban simplemente documentando el pasado. Estaban construyendo una versión del pasado que reflejaba sus propios valores e ideales. Esto nos lleva a una pregunta más amplia que exploraremos en la última parte de esta investigación.
Si tantas identificaciones son cuestionables, si tantos nombres fueron asignados por conveniencia o ideología más que por evidencia sólida, ¿qué nos dice esto sobre nuestra comprensión general del mundo antiguo? ¿Y qué alternativas existen a la narrativa convencional? Los investigadores de historia alternativa proponen que las inconsistencias en la identificación de las estatuas antiguas no son simplemente errores académicos corregibles. Proponen que podrían indicar algo más profundo, que nuestra comprensión de quiénes crearon estas estatuas, cuándo las crearon y qué propósito tenían, podría estar fundamentalmente equivocada. Es una propuesta provocadora, pero como hemos visto, está fundamentada en hechos verificables sobre cómo se produjo el proceso de identificación. Los nombres cambiaron. Los nombres fueron asignados por académicos que no tenían acceso a documentación original. Los nombres reflejan las expectativas del siglo XIX, tanto como cualquier realidad del mundo antiguo. La pregunta que queda por responder es, si los nombres que conocemos no son los originales, ¿cuáles eran los nombres verdaderos? Y es posible, incluso parcialmente, recuperarlos. Existe un documento en la Biblioteca Nacional de Francia que raramente se menciona en las discusiones sobre escultura antigua. Se trata de un manuscrito del siglo XVII, catalogado como Manuscrit Français 19.837, que contiene las notas de viaje de un diplomático francés que visitó diversas colecciones italianas entre 1642 y 1648. El diplomático, cuyo nombre aparece en el catálogo como Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, registró meticulosamente las estatuas que observó en Roma, Florencia, Nápoles y otras ciudades. Lo que hace a este documento extraordinariamente valioso para nuestra investigación es que fue escrito antes de que el sistema de clasificación de Winkelmann existiera, antes de que los grandes museos públicos organizaran las colecciones según criterios mitológicos uniformes. Colbert de Seignelay registró los nombres con los que las estatuas eran conocidas en su época, y esos nombres difieren notablemente de los que usamos hoy. En sus notas sobre la colección Borghese, Colbert de Seignelay describe una estatua que hoy conocemos como el Hermafrodito durmiente. La pieza, actualmente en el Louvre, representa una figura recostada sobre un colchón de mármol añadido posteriormente por Bernini. Es una obra famosa, reproducida en innumerables libros de arte, pero Colbert de Seignelay no la llama Hermafrodito. En su manuscrito la describe como la Bella Durmiente o figura durmiente de naturaleza ambigua. Las notas sugieren que el nombre Hermafrodito, aunque conocido por algunos eruditos de la época, no era el nombre principal con el que se identificaba la pieza en la colección. Era una estatua famosa por su belleza y por la extrañeza de su forma, pero su identificación con el personaje mitológico del Hermafrodito no era tan firme como los catálogos modernos sugieren. ¿Cuándo se consolidó la identificación como Hermafrodito? Los registros apuntan al siglo XIX, cuando la escultura pasó a formar parte del Louvre y fue catalogada según los estándares académicos de la época. Fue entonces cuando el nombre mitológico desplazó a las descripciones más ambiguas que habían prevalecido durante siglos. Este patrón de nombres descriptivos, siendo reemplazados por nombres mitológicos, se repite una y otra vez cuando examinamos documentos anteriores al siglo XIX. Las colecciones privadas del Renacimiento y el Barroco frecuentemente identificaban las estatuas con nombres prácticos: el gladiador, el filósofo, la matrona, el joven atleta. Estos nombres no pretendían identificar a un personaje específico de la mitología, simplemente describían lo que la estatua parecía representar. Fue la Academia del siglo XIX la que insistió en que cada estatua debía representar a alguien específico y que ese alguien debía ser identificable dentro del corpus de la mitología y la historia grecorromana. Pero, ¿y si esta insistencia era errónea? ¿Y si muchas estatuas antiguas
no representaban a dioses, héroes o personajes históricos específicos, y si representaban conceptos más abstractos, o personas comunes, o figuras de tradiciones que no han sobrevivido en el registro literario. Esta posibilidad merece consideración seria. El registro literario que ha sobrevivido desde la antigüedad grecorromana es una fracción minúscula de lo que existió. La inmensa mayoría de los textos antiguos se han perdido. Las bibliotecas de Alejandría, Pérgamo, Roma y otras ciudades contenían miles de obras que hoy no conocemos ni por el título. Entre esas obras perdidas había seguramente textos religiosos, mitológicos, históricos y biográficos que mencionaban personajes, cultos y tradiciones que hoy desconocemos completamente. Cuando los académicos del siglo XIX intentaban identificar estatuas, comparándolas con los textos antiguos supervivientes, estaban trabajando con una base de datos radicalmente incompleta. Es perfectamente posible que algunas estatuas representen personajes de tradiciones que existieron, pero que no sobrevivieron en ningún texto. Es posible que algunas representen divinidades locales cuyos cultos fueron absorbidos o eliminados y cuyo recuerdo se perdió. Es posible que algunas representen conceptos abstractos que no tenían nombre personal en el sentido en que entendemos los nombres de los dioses olímpicos. Si esto es así, entonces los nombres que asignamos en el siglo XIX no son simplemente nombres incorrectos. Son imposiciones de un sistema de clasificación que no corresponde con la realidad original de las obras. Exploremos ahora otro aspecto de esta cuestión: las estatuas que cambiaron de nombre cuando cambiaron de manos, revelando que las identificaciones eran más flexibles de lo que normalmente asumimos. En los archivos del Museo del Prado existe documentación sobre la procedencia de numerosas esculturas que llegaron a España durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Muchas de estas piezas pasaron por múltiples colecciones antes de llegar a Madrid, y los registros muestran cómo sus identificaciones cambiaban en cada transición. Una escultura que hoy el museo identifica como un retrato de Augusto fue conocida en una colección anterior como busto de emperador romano, sin especificar cuál, y en una colección aún anterior como cabeza antigua de mármol, sin ninguna identificación específica. La atribución a Augusto surgió en algún momento del siglo XVIII o XIX, basándose en comparaciones con monedas y con otros retratos atribuidos a ese emperador. Pero hay algo que complica la identificación. Los registros de la colección original, que datan del siglo XVI, mencionan que la pieza fue adquirida en Roma, pero no especifican de dónde provenía. No hay documentación de excavación, no hay contexto arqueológico, no hay inscripción. La identificación como Augusto descansa enteramente en el análisis estilístico, un método que, como hemos visto, tiene un margen de error considerable. Lo mismo ocurre con docenas de bustos imperiales en colecciones de todo el mundo. Se identifican como Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito, Domiciano, y así sucesivamente a lo largo de la lista de emperadores romanos. Pero estas identificaciones se basan casi exclusivamente en comparaciones faciales con monedas y con otros bustos previamente identificados. El problema es que las monedas romanas no eran retratos fotográficos, eran representaciones idealizadas que seguían convenciones estilísticas de cada época. Diferentes emperadores de la misma dinastía pueden parecer notablemente similares en las monedas, y los bustos, que frecuentemente fueron restaurados en épocas posteriores, pueden haber sido modificados para parecerse a las monedas que los restauradores tenían como referencia. Un estudio publicado en el Journal of Roman Archaeology en 2003 examinó las identificaciones de bustos imperiales en varios museos europeos. El estudio concluyó que aproximadamente un tercio de las identificaciones eran dudosas y que algunas eran casi seguramente incorrectas. Los autores del estudio señalaron que las identificaciones se habían acumulado durante siglos, con cada generación de académicos
aceptando las atribuciones de sus predecesores sin cuestionarlas suficientemente. Este es un problema sistémico en el estudio del arte antiguo. Las identificaciones se convierten en tradición. La tradición se convierte en ortodoxia. Y cuestionar la ortodoxia requiere un esfuerzo considerable que pocos académicos están dispuestos a hacer, especialmente cuando las implicaciones de estar equivocados son tan amplias. Consideremos ahora lo que todo esto implica desde una perspectiva más amplia. Si los nombres de las estatuas antiguas fueron asignados en el siglo XIX, basándose en métodos que hoy sabemos son falibles, entonces nuestra comprensión visual del mundo antiguo está fundamentalmente mediada por interpretaciones modernas. Cuando pensamos en cómo se veía Zeus, o Atenea, o Alejandro Magno, o Julio César, estamos pensando en imágenes que provienen de estatuas cuyas identificaciones son, en muchos casos, especulativas. Esta mediación tiene consecuencias profundas. Afecta cómo imaginamos la historia antigua. Afecta cómo entendemos la religión, la política, la sociedad de civilizaciones que existieron hace 2 milenios. Afecta las narrativas que construimos sobre nuestro propio pasado colectivo como civilización occidental. La historia convencional presenta esto como un problema menor, un detalle técnico que los especialistas reconocen, pero que no afecta las conclusiones generales. Según esta perspectiva, aunque algunas identificaciones individuales puedan ser erróneas, el sistema en su conjunto funciona. Tenemos una comprensión razonablemente precisa del arte antiguo, de quién creó qué, de qué representaban las obras. Pero hay quienes proponen una lectura diferente de estos hechos. Desde la perspectiva de la historia alternativa, el proceso de renombramiento masivo del siglo XIX no fue simplemente un esfuerzo académico bien intencionado que cometió algunos errores. Fue parte de un proyecto más amplio de construcción de una narrativa histórica específica, una narrativa que servía a los intereses ideológicos de las potencias europeas de la época. Esta perspectiva señala que el siglo XIX fue también el siglo del colonialismo, del nacionalismo, de la construcción de identidades nacionales basadas en conexiones imaginadas con glorias pasadas. Los estados europeos competían por demostrar su vínculo con la civilización clásica. Poseer antigüedades griegas y romanas era una forma de legitimación cultural. Tener las mejores colecciones, los mejores museos, las identificaciones más prestigiosas, era una cuestión de orgullo nacional. En este contexto, la presión por identificar estatuas anónimas era enorme. Una colección llena de figuras desconocidas era menos prestigiosa que una colección de dioses olímpicos, héroes legendarios y emperadores famosos. Los catalogadores tenían incentivos, conscientes o inconscientes, para asignar identificaciones impresionantes. Esta presión no desapareció después del siglo XIX. Los museos modernos heredaron las identificaciones de sus predecesores y tienen sus propios incentivos para mantenerlas. Admitir que no saben quién representa una estatua famosa es menos atractivo para el público, menos útil para fines educativos, menos impresionante para los donantes y patrocinadores. Los investigadores de historia alternativa van más allá. Algunos proponen que el proceso de renombramiento no fue solo un sesgo académico, sino una reescritura deliberada del pasado. Argumentan que las estatuas que vemos en los museos podrían pertenecer a civilizaciones y épocas diferentes de las que nos dicen, que los nombres grecorromanos fueron impuestos sobre obras que originalmente no tenían ninguna conexión con la mitología clásica. Esta es una propuesta provocadora que va más allá de lo que la evidencia documental puede confirmar directamente. No tenemos prueba de una conspiración deliberada para renombrar estatuas. Lo que sí tenemos es evidencia abundante de un proceso caótico, subjetivo y frecuentemente arbitrario
de asignación de identidades. La pregunta que cada oyente debe considerar es hasta dónde llevar la interpretación de estos hechos. Los hechos mismos, como hemos visto a lo largo de esta exploración, son verificables. Los nombres cambiaron. Las identificaciones se consolidaron en el siglo XIX. Los métodos utilizados tienen limitaciones reconocidas. Las tradiciones locales fueron ignoradas. Los documentos anteriores muestran nombres diferentes. Lo que hagamos con estos hechos es una cuestión de interpretación. La posición convencional dice que los errores fueron minoritarios y que el sistema en general funciona. La posición alternativa dice que los errores podrían ser mayoritarios y que nuestra comprensión del pasado está fundamentalmente distorsionada. Entre estas dos posiciones hay un espacio amplio para la investigación, el debate y la reflexión. Y es en ese espacio donde este canal se ubica. No pretendemos tener la respuesta definitiva. Pretendemos hacer las preguntas que la narrativa convencional raramente formula. Consideremos, para cerrar, qué significaría si las identificaciones del siglo XIX estuvieran equivocadas en una proporción significativa de casos. Significaría que las imágenes que tenemos de los dioses griegos son construcciones modernas, no representaciones auténticas de cómo los antiguos veían a sus deidades. Significaría que los retratos de emperadores romanos que ilustran los libros de historia podrían representar a personas completamente diferentes. Significaría que nuestra conexión visual con el pasado clásico es más tenue de lo que asumimos. Significaría también que hay un misterio genuino por resolver. Si las estatuas no representan lo que nos dicen, ¿qué representan? Si los nombres originales se perdieron, ¿existen documentos, tradiciones o evidencias que nos permitan recuperarlos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el hecho de que puedan formularse legítimamente, basándose en documentación histórica real, sugiere que la historia del arte antiguo es menos sólida de lo que los museos proyectan. Lo que sabemos con certeza es esto: las estatuas existen, son reales, pueden verse en los museos del mundo. Muchas de ellas son extraordinariamente bellas, técnicamente sofisticadas, emocionalmente poderosas. Lo que la explicación convencional no resuelve satisfactoriamente es por qué tantas de ellas llegaron al siglo XIX sin nombres, sin inscripciones, sin documentación que las identificara. La respuesta estándar, que la destrucción cristiana y los saqueos bárbaros borraron la información, no explica los casos de estatuas que permanecieron en colecciones continuas durante siglos. Lo que propone la historia alternativa es que las estatuas podrían pertenecer a un contexto diferente del que asumimos, un contexto que los sistemas de clasificación del siglo XIX no podían contemplar porque contradecía sus premisas básicas sobre la historia, y lo que cada oyente debe decidir es qué explicación le resulta más coherente con la evidencia que hemos presentado. Hay un ejercicio que cualquiera puede hacer. La próxima vez que visites un museo de antigüedades, observa los carteles informativos junto a las estatuas. Fíjate en cuántos dicen probablemente, posiblemente, atribuido a, tradicionalmente identificado como. Estos matices, cuando aparecen, reconocen la incertidumbre. Pero fíjate también en cuántos carteles presentan identificaciones sin ningún matiz, como si fueran hechos establecidos. Luego investiga, busca la historia de esa estatua específica, intenta averiguar cuándo fue identificada por primera vez con ese nombre y en qué se basó la identificación. Los resultados pueden sorprenderte. Este tipo de investigación independiente es lo que este canal pretende fomentar. No pedimos que acepten nuestras interpretaciones sin cuestionarlas. Pedimos que cuestionen todas las interpretaciones, incluidas las oficiales, y que busquen la evidencia por sí mismos. Los nombres de las estatuas antiguas fueron cambiados en el siglo XIX. Este es un hecho documentado. Los nombres originales, en muchos casos, se desconocen. Este también es un hecho documentado. Lo que esto significa para nuestra comprensión del mundo antiguo
Es una pregunta abierta que merece mucha más atención de la que normalmente recibe. Porque si no sabemos cómo se llamaban las estatuas, ¿qué otra cosa no sabemos sobre el pasado que creemos conocer tan bien? La investigación continúa, y cada pregunta que formulamos nos acerca un poco más a una comprensión genuina de la historia, una comprensión que no teme admitir lo que ignoramos tanto como lo que sabemos.